Jueces 13. Bueno, y mientras ustedes lo buscan ahí, yo voy a ir orando para que el Señor nos hable. Ore usted también ahí al Señor. De pronto sí pedirle que nos hable, pero por sobre todo pedirle que seamos buena tierra. Porque el Señor nos puede estar hablando, pero si nuestros oídos están sordos o nuestro corazón está duro, pues nos va a dar la misma, ¿cierto? Entonces oremos. Señor Dios bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos regalas, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. De verdad, Señor, gracias. En este tiempo nos damos cuenta que tú has sido misericordioso, Señor. Que tú nos has guardado de tantas cosas, Señor, pero yo también quiero pedir por esas personas, Señor, que tal vez hoy están sufriendo. Tal vez nosotros desde este lugar en el que tal vez no nos ha pasado nada tan grave o tan difícil, nos olvidamos, Señor, de los otros, y yo te pido que pongas en nuestro corazón el amor por ellos, Señor, y que por sobre todo todas las cosas nos acordemos de orar por ellos, de los que necesitan, de los que no tienen alimento, de los que han perdido un ser querido, de los que han perdido su casa, Señor, en Venezuela, Señor, en Chocó, en el llano, tantas cosas que hemos visto, Señor. Tú nos has llamado a ser un pueblo de amor y de misericordia, Señor, y hoy con todo nuestro corazón queremos orar por esas personas por encima de nuestras necesidades. También, Señor, queremos que tú hables a nuestros corazones, Señor. Yo te pido que no seamos de ese pueblo que te honra de labios, pero su corazón está lejos, Señor, sino que te honremos con nuestros labios, pero al mismo tiempo nuestro corazón esté cerca de ti, Señor. Que si está duro lo ablandes, que si es un corazón que no te agrada, lo cambies, Señor, y lo transformes, Señor, a través de tu Espíritu Santo conforme a lo que tú quieres, Señor. Háblanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, pero miren que antes de ir a Jueces 13, usted va a ir ahí a una hojita atrás, porque el domingo pasado vieron Jueces 12, vieron la historia de Jefté y su hija, como él la ofreció a sacrificio, una historia bastante triste, pero no terminamos el capítulo 12. Porque al final del capítulo 12 hay una unión, una pequeña historia entre el capítulo 12 y 13. Entonces voy a comenzar a leer desde el capítulo 12:8. El título dice: Isam, Elón, Abdón, jueces de Israel. O sea, estamos en Jefté y desarrollando la historia de Jefté, y rápidamente en Jueces se nos habla acerca de estos siguientes jueces después de Jefté. Dice el 8. Después de Jefté juzgó Israel Isbán de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijos para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Isbán y fue sepultado en Belén. Después Dios juzgó a Israel, después él juzgó a Israel, después de él juzgó a Israel Elón, Subulonita, y juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Entonces Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, o sea, todos estos eran como para saber de dónde venían, de dónde nacían, juzgó a Israel después de Elón. Y tuvo 40 hijos y 30 nietos. Y cabalgaban en 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, o sea, de donde nació. O sea, él era de Piratón y por eso le decían el Piratonita. En la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Y ahí sí vamos al 13. Pero antes de entrar al 13, al último juez, quiero mencionar un poquito algo de estos jueces que encontré. Y era que un autor decía que de esos jueces se pasa rápidamente, o sea, no se extiende mucho en la historia, en cómo gobernaron Israel, en cómo juzgaron a Israel. Pero lo que sí se menciona era que uno de ellos tuvo 30 hijos
y el otro tuvo 40. Y además esos 40 andaban en asnos, o sea, para esa época 40 asnos era ser muy gomelo, tener mucha plata. Y lo que decía el autor, porque en el texto nos especifica que habían 30 hijos y 30 hijas. Y lo que decía la historia es que claramente muestra la corrupción del corazón de los jueces. Porque si ellos hubieran formado una familia monógama con una mujer, o no que yo sepa, o sea, para que una mujer tenga 30 hijos o 40 es muy difícil. Lo que se infiere ahí era que ellos tenían doncellas, ¿cierto? Algo que el Señor no había mandado. Hay muchos que dicen, pero es que la Biblia dice, y Abraham y no sé quiéncito tuvo no sé cuántas esposas, pero eso no era algo establecido por Dios. Eso era que el pueblo se establecía en un pueblo y cuando veían las tradiciones y costumbres de los otros lados, entonces decían, esta costumbre está como chévere, yo la voy a tomar para mí. Y eso era lo que habían hecho los jueces. A pesar de ser parte de un pueblo que no tenía esa tradición, habían tomado las tradiciones de los que estaban afuera y las habían tomado para sí mismos. ¿Y sabe qué es lo peligroso de aquí? Que es algo que también nos pasa a nosotros y me ha pasado muchas veces. Es que esas tradiciones que no hacen parte de nosotros, y no estoy hablando de nosotros como Colombia, sino de nosotros como iglesia, las tomamos y con el pasar del tiempo, ¿sabe qué pasa? Las normalizamos. Y ahí está el peligro. Muy posiblemente estos jueces tendrían varias esposas, varias doncellas, y el pueblo no se escandalizaba como, no, mire el juez, ¿cómo está haciendo eso? Si el juez debe ser de una sola mujer. No, porque ya como afuera lo hacían, pues ¿por qué nosotros también no hacerlo? Y entonces este pasaje, esto que acabamos de leer antes de entrar al último juez, lo que muestra es la corrupción desde los jueces. Yo no sé, espérenme, me acuerdo el nombre del el yerno de Caleb, que fue el primer juez. Otoniel, sí, es que estaba Otoniel, pero no estaba segura. Otoniel, que fue el primer juez, yerno de Caleb, simplemente dice, y Otoniel gobernó sin ningún pero. Pero de Otoniel en adelante todos los jueces comienzan a tener peros, comienza a ver la corrupción, comienza a ver muchas cosas de ver gobernar a hombres fuera de la ley de Dios. Y lamentablemente muchas veces eso es lo que nos pasa a los hombres, me incluyo, y a las mujeres, es que usted se ha puesto a pensar cómo sería uno con un poquito de poder. Si realmente sería un juez justo, que yo creo que no, porque justo solo uno, pero si por lo menos uno trataría de hacer las cosas bien. Y eso es lo que muestra jueces, un montón de corrupción, de cosas mal hechas, hombres que lideraban a Israel sin seguir la voz de Dios. Y el último juez al que vamos a entrar, y yo creo que esto casi todos lo conocen. ¿Conocen la historia de Sansón? Sí, lo conocen. Él fue el último juez mencionado en Jueces, así que vamos a entrar a la historia de Sansón. Dice 13:1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ustedes saben que eso era un círculo vicioso, ¿cierto? Moría el juez y volvían a hacer lo malo y el Señor volvía a mandar a alguien que los oprimiera y entonces ya venía otro juez y los liberaba y así se la pasó el pueblo todo jueces. 2. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, o sea, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo y no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no le cortarán el cabello. Porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos
y la mujer fue y se lo dijo a su marido diciendo: un hombre de Dios vino a mí, su aspecto era como de un ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía y ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Y vamos a parar ahí en el 7 para ver algunas cositas. Primera, verso 13:1, un autor dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es la última vez que se menciona al Jueces. La siguiente, y al final para dar la conclusión, que dice que después de que murió Sansón y todo pasó, ellos igual volvieron a hacer lo malo, pero cambia la frase y no dice volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, sino termina casi como inicia Jueces, o creo que también termina Josué, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el autor que yo leía hacía una comparación entre estas dos frases y dice: muchas veces creemos que hacer lo que bien me parece no está mal, porque es lo que a mí bien me parece. Y comienzo a normalizarlo y comienzo a adoptar otras cosas y comienzo a decir, pero no es tan malo. Pero cuando hacemos un paralelo entre esa frase de cada quien hacía lo que bien le parecía, y la podemos cambiar por y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y él decía: no siempre lo que a mí me parece bien es lo que a Dios le parece bien. A veces lo que a mí me parece bien puede ser lo que está siendo malo delante de los ojos del Señor. Y él hacía esa comparación y yo decía, uy, sí. Y uno dice, uy, no, pero aquí el pueblo estaba muy desfasado. ¿Cómo es que van a tener 30 hijos? O sea, ¿cómo es que va a pasar eso? Pero ellos estaban tan normalizados y tan, ¿cómo se dice eso? ¿Qué es lo que hace un camaleón? Se camufla, esa es la palabra que estoy buscando. Ellos estaban tan camuflados en su entorno que no se daban cuenta de lo que pasa. La Biblia, en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice: y este es el amor, que la luz vino y las tinieblas no lo quisieron, ¿cierto? Y en ese Juan 3:17 ponen un ejemplo súper bonito, porque dice, lo voy a parafrasear: el que viene a la luz, o sea, a Cristo, hace que todas sus obras sean expuestas, pero el que se mantiene en las tinieblas, sus obras jamás serán expuestas. Y esto es precisamente lo que le pasaba al pueblo, y lo que, no voy a decir lo que nos pasa, lo voy a decir en primera persona, pero yo sé que ustedes se van a incluir ahí conmigo, y lo que me pasa a mí todos los días. Que mientras yo esté en las tinieblas, mientras yo esté camufladita, mientras yo diga, pero este también lo hace, pero este ha hecho cosas peores, pero este mire cómo es. Pero de repente un día yo decido salir y venir a Dios, a la luz de Jesús, orar más, tratar de estar más en contacto con Él, tratar de leer más la Biblia. Y esa luz, cuando yo estoy en las tinieblas, no sé si me haga entender, yo no parezco tan tiniebla como soy, me hago entender, pero si vengo a la luz, un puntico negro ante toda esa luz, yo me voy a dar cuenta, uy, sí, no estaba tan bien como yo creía. Si realmente esos jueces que leímos primero hubieran venido a la luz, yo creo que ellos hubieran dicho, esto que estamos haciendo no está bien, como estamos dirigiendo a este pueblo no está bien. Nos estamos aprovechando de nuestro poder. Últimamente yo creo que uno ve noticias y es lo que ve todo el tiempo, gente aprovechándose de su poder, siendo corrupto, no amando a los demás, queriendo abarcar todo. Y eso mismo que vemos hoy en día es lo mismo que estamos leyendo antes. O sea, uno dice, bueno, 40 hijos con 40 asnos, ¿qué tiene de malo? Porque no tenemos el contexto. Pero eso era, yo creo que incluso había tal vez gente muriendo de hambre
Y los jueces dándole asnos y riquezas y cosas a sus hijos, y era eso mismo que pasaba. Pero para ellos, como estaban haciendo lo que le parecía bien a sus ojos, como dice por ahí, cada quien hacía lo que le parecía bien, no era tan malo. Pero si algún profeta tal vez se acercaba y les dijera, es que eso que ustedes están haciendo, como dice el versículo 1, es lo malo ante los ojos de Dios. Eso por un lado. Jueces, el pueblo estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando nosotros estemos haciendo las cosas que hacemos, pregunte, ¿estoy haciendo lo que a mí bien me parece o realmente puedo llamar a esto malo y estoy haciendo las cosas mal delante de Dios? Otro ejemplo que ponía este pastor, este autor que leía, era que la mamá de Sansón era una mujer estéril. En la Biblia hay muchas historias de mujeres estériles. Tenemos Sara con Isaac, tenemos a Ana con Samuel, tenemos a ver si me acuerdo a alguien más. ¿Me ayudan? Yo sé que se me está yendo una, pero ahorita no me acuerdo. Tenemos a la mamá de Sansón y ahorita tal vez me acordaré de la otra. Vengan y miro si la tengo por aquí anotada. Y mientras tanto, no la anoté, lo que decía el autor era estos niños, Isaac, Sansón, Samuel, Juan el Bautista, ya me acordé que su mamá Elizabeth también era estéril. Estos niños fueron grandes, o tuvieron más bien grandes propósitos, y eso inició con un milagro. Un milagro, ustedes saben que antes, y el autor decía, incluso ahorita muchas mujeres si no tienen hijos se sienten mal o no pueden tener hijos, pero antes que una mujer no tuviera hijos, era prácticamente no funcionaba en una sociedad como esta. O sea, era vergüenza para la sociedad, para su marido, para todo, no poder darle descendencia. Y entonces el autor decía, estos niños con propósito fueron dados a partir de un milagro que les dio honra a su mamá. O sea, lo que hizo fue ponerlas en un lugar, como darles el honor que para esa época era el honor. Y el autor hacía el paralelo y decía, Jesús, naturalmente, Jesús hombre, también venía de un milagro, de una concepción milagrosa. Y el autor decía, y esa parte sí se las quiero leer, ya se las voy a leer. Y él decía, el milagro anterior trajo honra a las mamás, pero el milagro de Jesús traía deshonra a su mamá. Y no sé si me haga entender. Y lo que el autor decía es, ustedes saben, María estaba hasta ahora desposada, todo, pero el autor lo dice de una manera muy bonita y dice esto, dice, el nacimiento de Jesús trajo desgracia a la madre y al hijo. Nunca debemos olvidar que nuestro Salvador nació en el escándalo y la sospecha. O sea, lo que los salvó a ellos del escándalo fue el ángel que se le apareció a José y le dijo, ve y da esposa a María porque va a pasar esto. Esto nos recuerda que mientras otros salvadores, y lo pone entre comillas, ganaron honor y gloria con el fin de hacer su trabajo, Jesús perdió todo su honor y toda su gloria por el cumplir su propósito. Y esto me recordaba, no recuerdo dónde está, pero Pablo escribe, de hecho hay una canción de eso, él estaba ya en su trono y dejó su trono para bajar a la tierra. Y no bastó con bajar a la tierra, sino que murió. Y no le bastó con morir, sino tuvo una muerte ¿de qué? De cruz. O sea, la peor muerte, la que justo hace 8 días veíamos con los niños la crucifixión. Y yo les decía, niños, esta muerte no era que alguien se robó una moneda y lo mataban, no, sí tenían castigos muy fuertes como latigazos, incluso ahorita hay castigos muy fuertes en el Medio Oriente que les queman las manos, que yo he visto que incluso les pasan carros por encima de las manos, son castigos muy fuertes. Pero esta muerte de la cruz era para el más malo del más malo del más malo, o sea, los ponían allá a morir. Y para que la gente pasara y fuera testigo, uy, yo no puedo ser tan malo como ese que está allá colgado en la cruz, porque eso me puede pasar. Eran testigos de la maldición. La cruz era una maldición. Y eso, me decía eso, a todas las mujeres se les dio el milagro del honor, pero a María no se le dio ese milagro, se le dio diferente.
Y a veces nosotros queremos siempre estar por encima, con la cabeza arriba, con el orgullo arriba, y eso no está bien. Y ahora sí, para continuar en Jueces, quiero que vayamos primero a número 6. Rápidamente van a ir a número 6. Antes de continuar con la segunda parte de Jueces, resulta que el ángel que se le apareció a la mamá de Sansón le dice que él va a ser criado como nazareo. Pero uno dice, bueno, ¿qué es esto del nazareato? Vamos a leer y yo les voy a preguntar al final. Hay 3 cosas que el nazareo, que el que era nazareo, no podía hacer. Entonces usted va a leer con cuidado, si no tiene la Biblia va a poner mucha atención y va a decir cuáles son las 3 cosas. Primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿listo? Vamos a ver qué no podía hacer el nazareo. En Números dice, Números 6:1, la ley del nazareato. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga voto especial, el voto del nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Usted se va a guardar esto en su cabecita, porque le apuesto que en las historias que sigue usted se va a acordar de eso. El nazareo dice aquí que podía ser un hombre o una mujer y era por un tiempo, era como que yo estaba en el pueblo de Israel y había un tiempo en que dedicarme a Dios y yo decía, este mes que viene, agosto, yo todo agosto voy a hacer el voto del nazareo y voy a cumplir las leyes del nazareo. O sea, era por un tiempo que ellos cumplían esa ley como para sacrificarse. Lo primero que no podía hacer un nazareo era no beber nada de uva, licor. De hecho, hay otras versiones que dicen nada del fruto de la vid. O sea, ellos no podían beber nada del fruto de la vid. Ténganlo ahí en su cabeza. Todos los días de su nazareato, estoy en el 4, no comerá nada de lo que se hace en la vid, desde la semilla hasta el ollejo. O sea, de lo que nace de la vid, nada podía comer. 5. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza, unas trenzas que tenían. O sea, durante ese tiempo, ellos decían, yo me voy a apartar por tanto tiempo, y durante ese tiempo ellos tenían prohibido cortarse el pelo de la cabeza. ¿Todos ya sabemos el final de la historia de Sansón o no? No hago spoiler, ¿cierto? Entonces ahí les dejo. 1, no comer nada de la vid. 2, no cortarse el pelo de su cabeza. 9, pero si alguno muere repentinamente junto a... Ay no, espérense que me siento que me salté. Sí, 9. Pero si alguno muere repentinamente junto a él y el nazareo se contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación. El día 7 se la rasurará. Y el 8 día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de la reunión. El sacerdote ofrecerá como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por su pecado a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día. Hasta ahí vamos a leer en Números, esas son las leyes del nazareato. Entonces recuerden, 1, no comer nada del fruto de la vid. 2, no cortarse el cabello del tiempo que dure su nazareato. Y 3, un nazareo no podía estar cerca de un muerto. ¿Qué quería decir eso? Ahí decía, sigamos, yo me consagré ciertos días para el nazareato y hubo un familiar que fue difunto, lo siento. O sea, el nazareo no debía estar cerca de un muerto. Y luego dice que estamos aquí todos, aquí juntos, y pon a alguien al lado del nazareo, del que está cumpliendo su pacto de nazareato, se muere, entonces tiene que ir, tiene que raparse la cabeza, o sea, tienen que hacer un proceso de purificación. Tenga en su mente, y yo le pido por favor no se le olviden esas 3 cosas como un checklist, y vamos a ver después, hoy no, si Sansón las cumplió. No comer nada de la vid, no cortarse el pelo y no acercarse a nada muerto, ni animal ni persona. Continuó.
en Jueces 13. Leamos ya la segunda parte, segunda y última parte, 8. Entonces imploró al Señor y dijo, aquí es Manoa, perdón. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo, Manoa, ¿quién es Manoa? Para ver si van conmigo. El papá de Sansón, sí. Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo, he aquí que me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó, Manoa se levantó y siguió a su mujer. Cuando llegó el hombre le dijo, ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y respondió, yo soy. Y Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa, que la mujer lo atienda todo lo que dije, ¿cierto? Por eso era que ella tampoco podía acercarse a muertos, podía tomar nada de vino ni nada de la vid. No comerá nada que venga de la vid, no beberá ni vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Que guarde ella todo lo que le he mandado. Y ahí termina el capítulo 13, que es la promesa de que va a nacer el juez Sansón. Como les dije ahorita, el nazareato era solo por un tiempo. La gente tomaba determinado tiempo y decía, por este tiempo voy a guardar el pacto del nazareato para purificarme para Dios. Pero en el caso de Sansón, Dios lo tomó desde antes de nacer. O sea, el Señor le dijo, este niño va a ser nazareo desde que nazca hasta que muera. Eso fue lo que le dijo a la mujer. Última parte, visión de Manoa. Dice, entonces Manoa dijo al ángel del Señor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para cuando se cumplan estas palabras te honremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda del cereal y lo ofreció sobre la piedra del Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras Manoa y su mujer observaban. Voy a parar ahí un momentico en el 19. No sé si ustedes se dieron cuenta que el ángel ya les había dado el nombre. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Sí, pero más arriba les dice como que quién es y él dice yo soy. Esto ya lo habíamos visto con Éxodo, esa palabra que no tiene casi pronunciación, que nosotros para adaptarlo al idioma le pusimos vocales porque no tiene ni una sola vocal. Esa palabra Yahweh, que significa yo soy, o sea, ese ángel era el mismo Dios, el mismo Cristo hecho persona, y él ya les había dicho yo soy, y ellos no se habían dado cuenta, pero más adelante se dan cuenta y van a ver cómo reaccionan. En el 20, pues sucedió que cuando la llama subía hacia el altar, el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto, ni la ofrenda del cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido oír las cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo
y le puso por nombre Sansón. Sansón quiere decir como impregnado de luz. Y el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Maenedán, en Sora y en Estaol. O sea, lo que el Señor les había dicho antes fue cumplido. De una mujer estéril nació un niño, el último juez. Lamentablemente, y el Señor es muy claro aquí cuando le dice a la mamá de Sansón, tu hijo nacerá y empezará a librar al pueblo de los filisteos. Dice solo empezará. Tengan eso presente porque al final ustedes se van a dar cuenta cómo Sansón empezó a librar al pueblo de los filisteos. Eso por un lado. El pueblo filisteo finalmente termina más adelante con David, porque Sansón hasta ahora comenzó, pero el autor mismo que leía decía, Sansón no cumplió o cumplió su propósito al que Dios lo llamó, que fue comenzar a derrotar a los filisteos. Pero él no acabó con todo el pueblo filisteo. Eso pasó mucho después con David. Y sin embargo, David tampoco fue un juez completo, porque a pesar de acabar con el pueblo filisteo, no podía sacar al pueblo o no podía así librarlo del pecado. Entonces solo fue 1000 años después de esta historia que nace un niño que es el verdadero juez, que nace de un milagro tal cual como Sansón, como Isaac, como Juan, nace de un milagro, pero no un milagro para tal vez honrar a la mujer, sino de hecho María tuvo que esconderse y pedir ayuda a José, pero ese es nuestro juez. Muchos dicen, hay muchas personas que todavía están esperando a ese Mesías. Yo siempre digo, porque ellos esperan es un hombre de guerra, ellos esperan es otro Sansón, un hombre con fuerza brutal, un hombre que venga a liberarlos, un hombre, pero lo que vino, el Mesías que vino a enseñarles a amarse, a que hay un pecado del que deben salir, a que el verdadero enemigo no es el otro, sino es lo que hay dentro de mí, mi pecado, mi propia concupiscencia. Entonces cuando él vino a decir eso, muchos dijeron, este no es el juez que faltaba, este no es el Mesías que vino a libertarnos, este no es, pero ese sí era, el que vino de una mujer escondida, que después tuvieron que huir a Egipto, el que tuvo que esconderse casi en gran parte de su infancia. Ese era el juez que vino a liberarnos. Quiero cerrar con estas aplicaciones y es, primero, Sansón es el último juez mencionado en Jueces, pero no es el último juez mencionado en la Biblia. No es el juez que pudo lograrlo todo, pero afortunadamente nosotros podemos ver al pasado y ver cómo vino un juez a liberarnos de todo lo que había alrededor. Segunda aplicación es, no pensemos que porque los de afuera están haciendo las cosas, es la forma correcta de hacerlos. Tal vez la palabra dice, y hacían lo malo delante de los ojos de Dios, y nosotros cambiamos esa frase por hacía lo que a cada quien bien le parecía. En lengua eso se llama un eufemismo, llamar cosas que no son tan chéveres o que son palabras normales y ponerle un nombre bonito para que suene más elegante, más culto. Y yo diría, el eufemismo de hacían lo malo delante de los ojos de Dios es hacían lo que bien les parecía. Entonces cuando usted diga, pero yo estoy haciendo lo que bien me parece, igual yo no he matado a nadie, la cantidad de veces que hemos escuchado eso, yo no he matado a nadie, yo no robo, o sí robo pero no lastimo, o sí hago esto pero no lo otro. Piense, yo estoy justificándome con, ¿estoy haciendo lo que bien me parece? ¿O realmente estoy diciendo, estoy haciendo lo que delante de los ojos de Dios está mal? Amén. Antes de cerrar con la oración, por favor no se le vaya a olvidar esto. Un nazareo no podía comer ningún fruto de la vid,
un nazareo no podía cortarse el cabello y un nazareo no podía acercarse a un muerto. ¿Listo? Para que lo tenga ahí presente para las próximas predicas. Cerremos nuestros ojos. Dios bueno, te damos muchas gracias, Señor, por